placer negociar contigo. Es que le sigo quitando caramelos a los niños, no puede ser esta vieja. Uy amigos, pues ¿qué les cuento? ¿Qué les digo? Simplemente lo acabamos de ver, volvió a suceder, no puede ser. John Woods le volvió a ver la cara a Ellie, se burló de ella y todavía lo goza, y lo que se viene, solamente con esto podemos decir, se confirma pues que producción está detrás de todo esto. Se confirmó que producción es quien le da la idea, quien le da los medios y quien sobre todo lo deja hacer lo que quiera. ¿Por qué razón? No lo sabemos. ¿Qué poder tiene este tipo? Tampoco lo sabemos, pero lo que sí les puedo decir es que simplemente John lo volvió a hacer. ¿Por qué nadie lo castiga? ¿Merece o no merece un castigo John Woods? ¿Merece o no? ¿Qué pasa? Pues quédate conmigo, vamos a tratar de resolver todas esas dudas y mucho más en este video, así es que vamos a darle. Pues así es amigos, como lo vimos el episodio de este miércoles, simplemente fue una locura, ¿no? Simplemente fue una locura, sobre todo la parte final, la parte donde pues se van a esa carpa de deliberación y por cierto nos quedamos esperando y el intercambio va a suceder, no va a suceder. John se va a ir a los verdes o no se va a ir a los verdes, porque teníamos entendido que iba a haber un intercambio, ¿no? Y que ese intercambio iba a ser pues que John se iba a ir a los verdes y Benji se iba a ir a los amarillos. Y la verdad es que en algún momento cuando van a esa carpa de deliberación yo dije, bueno, ¿será acaso que no lleguen a ningún acuerdo? Y como pues graves consecuencias que siempre dicen, ¿no? Si no logran llegar a ningún acuerdo, va a haber graves o serias consecuencias para ambas tribus. Yo pensé en algún momento que eso iba a pasar, y sobre todo porque aquí ya qué podemos decir, ¿no? El tema del azar, porque mucha gente está hablando y está diciendo pues que en esta ocasión la dinámica cambia precisamente para evitar esto, ¿no? Al final del juego, de la competencia a la cual vuelven a ganar los jaguares, porque eso sí, o sea, eso tampoco, una cosa es el tema de John y otra cosa es el accionar que está teniendo cada tribu, y ahí sí debemos y tenemos que reconocer que los jaguares andan muy bien y que los verdes realmente ya dan hasta tristeza, ¿no? Creo que esa parte hay que tenerla en cuenta, que si las estrategias, que si las malas decisiones, pues sea como sea el caso, a final de cuentas es que este equipo nada más no levanta, y de verdad es que lo digo, sí, ya da pena, da tristeza, sobre todo creo que con la gente que apoyaba a los halcones y que simplemente vienen de una tras otra y ver que noche a noche es lo mismo y que por una u otra razón no pueden ganar, pues de verdad es que ya llega a ser algo lamentable. Pero bueno amigos, ganan los jaguares. Warrior les comunicó desde antes que tenían que ir a una carpa de deliberación y que iban a tomar decisiones y demás, pero en esta ocasión sacaron unos dados y se los dan a cada sobreviviente de cada tribu a lanzar ahí, y el número más alto es el que va a ir a esa carpa de deliberación a tomar precisamente decisiones importantes para su tribu. Y la verdad es que bueno, aquí ya no sabemos ni qué decirle el destino o qué está pasando, porque pues John a final de cuentas termina por ir nuevamente a esa carpa de deliberación, y John se estaba carcajeando cuando del otro lado se entera que Ellie es quien debe ir a esa carpa de deliberación. Y sobre todo la situación que se vivió en los jaguares, donde cuando lanzan los dados había muchos empatados en 6 y él logra ganar después de todo, o sea, no solamente una sino dos veces fue que estuvo ahí en riesgo de que no fuera, o pudieron haber evitado que no fuera John a esa cabaña. Yo en algún momento creí que iba a ir Ceci y dije, wow, ella lo va a cambiar, o sea, pasaron por mi mente un montón de cosas y al final queda John y de los verdes queda Ellie, y John ya se estaba prácticamente relamiendo los bigotes, como se dice muy popularmente. Pero entonces llegan a esa carpa de deliberación y lo que más coraje me da, te voy a ser muy sincero, es con Ellie, que le vuelve a ganar la ambición, ¿no? A una Ellie que parece que se pasa por el arco del triunfo todos los consejos que le dan, y cuando van a ir a esa carpa de deliberación se juntan todos los jaguares, todos los halcones, y en los verdes le están diciendo no confíes en él, tú haces eso, o sea, la aconsejaron un montón de veces y vuelve a suceder que alguien le diga, por favor, que alguien pues no quede a tiro, no se dan cuenta y que piensen que todo lo que saca John de su barnibolsa prácticamente es falso. La verdad es que ¿cómo puede ser posible que alguien con tanta malicia llegue a ofrecerte sus cosas, no? Te cambio prácticamente una vida adicional por azúcar, como ves, ¿no? O sea, que son artículos tan especiales, tan poderosos en una aventura como la Survivor, y que llega a cambiarlos. O sea, desde ahí uno debería de pensar, algo está mal, ¿no? Para que el villano me venga a ofrecer algo que me pueda ayudar, desde ahí te das cuenta y deberías de pensar en que algo está mal. Había dos papiros sobre la mesa.
mesa. Uno de esos papiros pues era el poder de pues de bloquear votos, alguna cosa pues que pudieran a sus rivales, y es con el que se queda Ellie. O sea, ¿qué va a bloquear Ellie, no? Una decisión, un collar, un voto. O sea, esto realmente ni siquiera fue una buena negociación. ¿Por qué? Porque sobre todo el otro tótem es el que necesitaban, los halcones, ese tótem que daba nuevamente el poder de arrebatar una recompensa. Se las vienen de aplicar y Ellie nuevamente va y entrega ese poder. Ellie nuevamente vuelve a caer en la trampa de Jon, y es que en serio, de verdad, ya da hasta coraje, ¿no, amigos? ¿Por qué digo esto? Porque vieron cómo batallaron, vieron cómo les dolió, y se lo entrega nuevamente, pensando en que hay el bloquear, y luego Jon saca su tótem, y ese tótem en el cual él decía, ¿no?, que era inmunidad y que no tenía vigencia y demás. Ahora nos enteramos, y aquí es donde viene todo este conflicto, porque ahora nos enteramos precisamente cuando a él le dan ese tótem. Vimos que leyó parte del papiro, de la carta, y nada más, pero ahora nos enteramos lo que decía esa carta por completo, y decía que ese tótem no tiene ningún poder, pero se lo dieron a alguien tan venenoso, tan manipulador, tan cobarde, tan cretino como lo es Jon Guts, que pues él lo supo aprovechar. Eso sí, o sea, la verdad es que como estrategia el tipo ha tenido una gracia, y gracia me refiero a uno de lo bien que hace, ¿no? Lo bien que hace el mal, podríamos decir. Pero es que desde ahí con eso confirmamos que si alguien le da esas ideas, fue la propia producción, le dan ese poder a Jon, y Jon dice, pues lo voy a utilizar, y desde ahí al tipo le empezó a entrar realmente una fascinación por crear cosas falsas y sin valor, y hacerles creer que tenían un valor. Muy inteligente ahí, muy cizañoso, pero muy inteligente, y con esto confirmamos prácticamente que producción está detrás de todo. ¿Por qué? Porque ya bien, a lo mejor a Jon se le pudo ocurrir hacer un papiro falso, pero ¿quién le da el papel? Lo hemos dicho muchas veces, y es que aquí es donde entra el otro tema, ¿no? Creo que Jon en este aspecto, la trampa fue con el papiro, pero después él hace otro tótem que el chino se da cuenta que pues eso ya fue sin romper ninguna regla. Ustedes me dirán, es que las trampas y no sé qué. Lo que yo veo aquí más preocupante, te voy a ser muy sincero, uno, es el hecho de que Jon insulte a los demás, porque hoy lo vemos salir de esa carpa de deliberación y comienza a decirle nuevamente a Ellie que es una pensativa y demás. O sea, algo que no está para nada bien visto, y sobre todo que no está permitido, y que saben que lo está haciendo, y sobre todo que lo hace a su antojo, ¿no? Porque siempre que quiere empieza a insultar y decir gente, y eso para mí creo que no se vale. Te puedo pasar el tema de que hizo una estrategia y de que simplemente hizo él algo falso y se lo dio. Lo que también no estoy de acuerdo es que le hayan facilitado los medios para hacer esa situación de trampa, porque si lo quieren ver, la trampa está en que le den las cosas, le den las facilidades para hacer sus enjuagues, su juego sucio, ¿no? O sea, ¿de qué privilegios goza? Eso es lo que hemos venido diciendo una y otra vez. ¿Qué está pasando con Jon? ¿Quién es este tal Jon? ¿Quién es este Juan Gutiérrez para venir y simplemente hacer lo que quiera, y que producción lo apoye, y sobre todo lo deja hacer y deshacer sin ninguna consecuencia, ¿no? Sin ninguna repercusión, sin ningún castigo? Creo que es lo que todos nos preguntamos, aunque nuevamente aquí lo vuelvo a repetir. Para mí los culpables nuevamente vuelve a ser Jon, que siempre lo ha sido para mí por todo lo que implica Jon, la figura y su juego sucio, y del otro lado los halcones que han ido con él a una carpa de deliberación, en este caso una Ellie que vuelve a caer. O sea, de verdad le tira el anzuelo y vuelve a caer. Lo primero que le dijo su tribu y lo primero que hace. Y ahora vemos, por ejemplo, en el avance del día jueves, que se va a poner algo importantísimo en juego, como lo es la comunicación. Y si ganan la comunicación, se lo roban. O sea, de verdad es que esto simplemente está muy mal por donde lo vean. Otra pésima negociación en Survivor México, la de Ellie, porque sobre todo imagínense, si tiene un papiro falso, ¿qué va a pasar cuando lo quiera sacar? Y ahora con un tótem sin valor alguno, ¿qué va a pasar? Pues sin duda alguna es que va a ser una vergüenza la que va a pasar frente a todos. ¿Por qué? Porque esto ya está mal, desde ahí está mal, y lo volvió a hacer, volvió a suceder. El villano de villanos, Jon Guts, Juan Gutiérrez, le volvió a ver la cara a los halcones, en este caso a Ellie. Lo disfruta, lo peor de todo, o sea, es que él lo disfruta, y producción lo deja hacer y deshacer, lo deja ofender directamente, en este caso a Ellie, y no es nada más a ella, con todo se ha metido, a todos los ha tratado de sus puerquitos, de sus pensativos, y realmente creo que ahí es lo que está mal para mí. No sé tú qué piensas al respecto. Creo que en ese tema sí debería haber una sanción de decir, ¿sabes qué? Vuelves a insultar tanto a tus contrincantes como a gente de su propia tribu que lo ha hecho, y vas a tener alguna sanción. El tema de las trampas y lo que ustedes me digan, creo que simplemente es algo que le han facilitado, pero yo sí creo que aquí se confirmó que producción está detrás de todo esto, y que le facilitó los medios, le dio la idea, y después le dejaron que siguiera ejecutando a su antojo, pasándose las reglas de Survivor por el arco del triunfo. Amigos, ¿qué opinan
nada al respecto. Gracias por haber llegado hasta el final de este videito. Yo fui Mau. Esto es Proyecto TV. Donde quiera que andes, no olvides sonreír. Y pues ya, vamos a calmarnos un poco. Veremos qué sucede. Porque yo sí creo que al final de cuentas este tipo de personajes terminan teniendo su castigo. Les termina llegando el karma. Ojalá y en Survivor alcancemos a ver. Porque sin duda se merece muchas cosas. Cuando llega él con su tribu y dice, le dice Eli directamente: ¿tú crees que nunca te van a votar? Estás muy confiado. Y él dice: en fusión puede ser, pero aquí no. La realidad es que lo entiende de buena forma. En ese sentido podemos decir: sí, es cierto, va a seguir avanzando y la tribu va a seguir avanzando. En fusión ya veremos si lo quieren votar o no, pero lo peor de todo es que creo que la tribu no solamente ya no es John, es la tribu amarilla en general la que ya tiene esa malicia, la que ya están actuando de mala fe y sobre todo llegan a ser ya en la parte burlesca con sus rivales, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Ahora sí, los dejo, me despido por el momento, nos vemos más adelante, claro, si arriba nos lo permiten. Mientras tanto, tú que me estás escuchando, pásala muy, pero muy bonito. Adiós.